La Grecia clásica, cuna del pensamiento occidental moderno, fuente de la democracia, la filosofía, la razón y el mito eterno. Los poetas griegos cantaron acerca de una era fantástica anterior al tiempo registrado, una era de dioses y héroes, de monstruos y guerras épicas. Hasta nuestro propio siglo, se creía que estas eran solamente fábulas. Un brillante inglés llamado Arthur Evans nos demostraría que las canciones de los poetas poseían verdades más profundas. Él descubriría a los minoicos, una deslumbrante civilización perdida en el tiempo, constructora del mítico laberinto, incluso de la nación de la perdida Atlántida. A finales del siglo XIX, los historiadores sostenían que la gloria de la Grecia clásica surgió como un sol brillante a partir de la oscuridad prehistórica. No hay evidencia de que alguna civilización occidental precediera al surgimiento de los griegos 800 años antes de Cristo. Arthur Evans se pasará la vida echando hacia atrás las fronteras de la historia. Arthur Evans nace en 1851, una era de revolución científica. Su padre John es millonario y arqueólogo pionero. El trabajo de John Evans empuja el amanecer de la civilización humana más y más atrás en el tiempo, concepto rechazado por la élite académica de Oxford. Ahora, el joven Arthur Evans entra a la riña. A los 30 años, se distinguió como sabio y un aventurero bastante vehemente. En 1882, el errante Evans pasó un tiempo en una cárcel bosnia por apoyar a radicales que trataban de derrocar el gobierno austriaco. Comparada con tales aventuras, la vida de Oxford le aburre. Está ansioso por salir a otra gran aventura. Y hallazgos recientes en Grecia le dan el pretexto que necesita. ¿La causa de la emoción de Evans? Los increíbles hallazgos hechos por un alemán llamado Heinrich Schliemann. Schliemann ha seguido una pista de casi 3000 años de antigüedad. La pista de Homero, el gran bardo ciego, cuya obra maestra fue la primera historia de guerra del mundo occidental, la Ilíada. La crónica del sangriento asalto griego a la ciudad-estado de Troya para rescatar a la bella Helena. Una misión desesperada que se convirtió en victoria cuando los griegos engañaron a los troyanos entrando a la ciudad ocultos dentro de un caballo gigante de madera. En 1873, Heinrich Schliemann, con la Ilíada en una mano y una pala en la otra, anuncia que ha encontrado las ruinas de la antigua Troya en la moderna Turquía. Enterrada bajo milenios de escombro, el alemán descubre una gran ciudad antigua que él cree que solo puede ser Troya. Y mientras la esposa de Schliemann modela un invaluable tocado para la cabeza hallado en las ruinas, él proclama que Helena de Troya renació. Un mito de Troya se ha vuelto realidad. Pero ahora Arthur Evans va hacia el más reciente y espectacular hallazgo de Schliemann, Micenas, la mítica ciudad de la gloria de los griegos. Para Homero, Micenas fue la ciudadela del gran rey Agamenón, líder del asalto griego sobre Troya. Una fortaleza cuyos enormes muros habían sido puestos en su sitio por los gigantes cíclopes. Aquí nuevamente, las palabras de Homero llevaron a Schliemann a asombrosos descubrimientos. Tumbas dignas de antiguos nobles.
las espadas del ejército de Agamenón, el oro de la corte real y, según cree Schliemann, la máscara funeraria en oro del mismo Agamenón, un poderoso rey que, de acuerdo a la leyenda, fue asesinado por su propia esposa. Arthur Evans está obsesionado con el enigma de Micenas. Una vez había sido bastión de riqueza, poder y habilidad artística, pero entonces, de pronto, Micenas se desmoronó, condenada a sobrevivir solo en las líneas líricas de Homero. Una fortaleza en suelo griego, y aún así tan diferente a las de la Grecia clásica. Él se pregunta, ¿quiénes vivieron aquí? Evans está convencido. Un pueblo lo suficientemente avanzado para construir esta gran ciudad debió ser letrado. A lo largo de lo que es hoy el área europea civilizada, debieron de haber existido alguna vez sistemas de escritura ideográfica, tales como los que aún sobreviven entre las razas primitivas de la humanidad. Es el destino de Arthur Evans el descifrar este misterio. En Atenas, luego de reunirse con Schliemann en su casa, surgieron preguntas en la mente de Evans. Entre los artefactos de Micenas hay uno que lo pone perplejo: un antiguo anillo decorado con la imagen de un pulpo. ¿Por qué iban a usar los micénicos de tierra adentro al pulpo como emblema? Evans especula: ¿fue Micenas simplemente un fuerte fronterizo del antiguo mundo mediterráneo? Evans tiene una clave. Ahora busca más. Año tras año viaja a Grecia en busca de rastros de una cultura más antigua que los constructores de la Acrópolis. En 1892 le escribe a su esposa Margaret en Inglaterra acerca de un asombroso hallazgo. Ayer estaba yo buscando abajo de la Acrópolis recogiendo fragmentos de jarrones premicénicos que nadie aquí parece haberles hecho caso antes. Claves tentadoras de que la era dorada de Grecia fue precedida por una igualmente grande, pero completamente perdida para los tiempos modernos. En los mercados griegos, Evans busca más artefactos preclásicos. Encuentra pequeñas piedras talladas, similares en confección al anillo del pulpo de Micenas. Cuando pregunta de dónde vienen estas rocas, no es de Micenas, no es de la Grecia continental, sino de una oscura isla a 321 kilómetros de distancia, Creta. Creta, una isla mágica y legendaria. Su incomparable belleza y su poderoso rey son descritos en los trabajos de Homero. En medio del mar oscuro como el vino, hay una isla llamada Creta, una cautivadora de los ojos, bañada por el mar. En Creta hay muchas ciudades, la más grande es Knossos, donde rigió el rey Minos en consejo con el poderoso Zeus. De acuerdo al mito, Zeus, rey de los dioses, se disfrazó de toro y raptó a la mortal Europa. Europa dio a luz a 3 hijos. Uno de ellos fue Minos, destinado a regir los mares con la primera armada naval del mundo.
Al igual que las piedras con un sello, el mito de Minos lleva a Evans al sur. En Creta llegará a la intersección del mito con la realidad. Él entrará al fantástico reino de Minos. En marzo de 1894, el aventurero inglés Arthur Evans llega a la isla de Creta, movido por una obsesión por el mundo antiguo que habría de perseguirlo durante el resto de su vida. Creta es un lugar apartado, perturbado por el conflicto entre los musulmanes en el poder y la mayoría cristiana. En la superficie hay poca evidencia de la gloria perdida de la isla. Evans encuentra lo que está buscando, más de las piedras talladas que había visto en el mercado de Atenas. Gemas antiguas portadas por las aldeanas como amuletos maternales de la suerte. Las gemas talladas muestran que hubo una considerable perfección en el arte y una excavación podría traer tesoros incalculables a la luz. La era dorada de Creta yace mucho más allá de los límites del periodo histórico. Evans pasa de la aventura a la arqueología, guiado como Schliemann por Homero. Su búsqueda lo lleva a una planicie cubierta de hierba, donde, de acuerdo a la leyenda, se erigió una vez un palacio llamado Knossos. En la misma Knossos era bien sabido que había un emplazamiento antiguo, uno importante, y el nombre de Knossos es bien conocido en la mitología como una de las ciudades más importantes, la ciudad más importante de Creta misma. Así, él llegó aquí con la intención de comprar la tierra sobre el antiguo emplazamiento. Debajo de esta pradera, quizá, yace la mítica guarida del feroz Minotauro, mitad hombre, mitad toro, el bestial descendiente de la esposa de Minos, Pasífae. Tal era el poder de Minos, que podía exigir de Atenas sangriento tributo a la criatura. 7 jóvenes, 7 jovencitas, sacrificados para calmar la cólera del rey Minos, hasta que el valiente Teseo entró al laberinto y mató a la bestia que en él estaba. Evans ansía excavar el emplazamiento de esta sangrienta historia, pero la única manera de asegurar el permiso es comprarle la tierra al dueño. El regateo duró 6 largos años. Un momento frustrante, vuelto más tortuoso aún, para Evans con la muerte de su esposa. No creo que nadie pueda saber nunca lo que Margaret ha significado para mí. Todo me parece muy oscuro y sin consuelo. En 1897, otro golpe. El pueblo de Creta enfrenta una cruenta guerra civil. En el umbral de un gran descubrimiento, Arthur Evans debe regresar a Inglaterra y esperar.
Cuando la lucha termina, Creta es independiente. Se permite la excavación y el trato de compraventa de la propiedad continúa finalmente. A sus casi inagotables poderes de obstrucción, puedo pagar el más alto tributo. Como sea, tras encontrar obstáculos y retrasos de todo tipo, fui capaz de comprarlo todo a principios de 1900. Para ayudar con la excavación, Evans llama a un respetado arqueólogo. ¿Podría venir a supervisar bajo mi dirección importante excavación en Knossos? Condiciones para asuntos personales, 4 meses, 60 libras y todos los gastos pagados para comenzar de inmediato. Evans. Duncan Mackenzie supervisará la excavación, comenzando una sociedad con Arthur Evans que durará 30 años. Para mantener la armonía en una isla rebelde, Evans insiste en que su grupo de trabajo contenga trabajadores cristianos y musulmanes. El trabajo en Knossos señala la futura cooperación de 2 credos bajo el nuevo régimen en la isla. Hace unos cuantos meses, ambas partes se habían estado disparando unas a otras, solo con verse. 23 de marzo de 1900, el suelo de Creta es roto finalmente, y en unos días más, el nuevo siglo es coronado con una leyenda traída espectacularmente a la vida. A la edad de 49 años, tras décadas de estudio y búsqueda, Arthur Evans ha encontrado una civilización perdida, más antigua que la de la Grecia clásica, más antigua que la misteriosa Micenas. El extraordinario fenómeno, nada griego, nada romano. No, su gran edad va mucho más atrás, al período premicénico. El 5 de abril, luego de solo 2 semanas de trabajo, Arthur Evans se convierte en el primer hombre en 3.500 años en mirar la cara de un antiguo hijo de Creta. No griego, no micénico. Entonces, ¿qué? Durante 20 años, el erudito inglés Arthur Evans ha buscado el origen histórico del mito griego. Ahora, en la isla de Creta, lo encuentra. Muros y pisos, alfarería de un estilo desconocido, los trabajos de una misteriosa civilización para que Duncan Mackenzie los examine escrupulosamente. Evans fue extremadamente afortunado cuando Mackenzie vino con él a Knossos, porque no creo que Evans tuviera mucho conocimiento acerca de la práctica de excavación de campo y de cómo debe uno excavar cuidadosamente capa por capa para determinar la cronología de lo que uno está excavando. Y así, la contribución de Mackenzie a las excavaciones aquí en Knossos fue totalmente crucial. Mackenzie concluye que Knossos tiene una edad de casi 5.000 años y que una gran dinastía gobernó esta tierra hasta alrededor del año 1400 a.C. Luego desapareció. Evans llama a este mundo minoico, en honor al legendario gobernante de Creta, el rey Minos. Ha descubierto el palacio real de un imperio olvidado. El 13 de abril de 1900, los trabajadores descubren esta elegante cámara en el corazón del Palacio Real. Para Evans, el salón del trono del rey Minos, el trono más antiguo en Europa. Evans imagina el palacio en toda su gloria.
Arthur Evans pasará el resto de su vida en la persecución y resucitación de la gloria del mundo minoico. Los frescos muestran un grupo de graciosas mujeres nobles divirtiéndose, de atrevidos jóvenes saltando por encima de los cuernos de poderosos toros. En estas vívidas pinturas, Evans ve el legendario combate de Teseo y el Minotauro traído a la vida. Por todo el palacio hay imágenes del toro sagrado, símbolo de virilidad y poder, ecos de mitos extremadamente antiguos. Mitos de toros y de la diosa de las serpientes. Un palacio consagrado a la fe y el ritual. Evans, creo yo, estaba en lo correcto al ver el ritual casi en todas partes y es algo que va de la mano con la vida diaria. Y si podemos entender eso, entonces estamos a medio camino de entender cómo era realmente la vida minoica. Pero Knossos era más que el templo de la religión minoica. Era su Capitolio, centro de mando de un gran imperio comerciante con vínculos con Europa, África y Asia. Evans encuentra enormes bodegas con jarrones que alguna vez estuvieron llenos de grano, miel, aceite y vino, miles de litros al mismo tiempo. Él se pregunta si estas cámaras hundidas tenían también una función más ominosa. ¿Con qué finalidad se construyeron estas fosas con paredes? No parece irrazonable el reconocer en estas cámaras profundas los calabozos del palacio. La cámara más grande reteniendo varios prisioneros, la más pequeña, quizá para confinamiento solitario. Los gemidos de estos calabozos minoicos pudieron haber encontrado eco en la historia de Teseo. La enorme escala de Knossos es abrumadora. 1.400 habitaciones, mucho más grande que el Palacio de Buckingham, tendiéndose a lo largo de 2.43 hectáreas. Los minoicos incluso tenían agua corriente y un sistema de drenaje 1.500 años más antiguo que los famosos acueductos romanos. Una maravilla de ingeniería del mundo antiguo, con comodidades que incluso algunos coterráneos de Evans no disfrutaban en 1900. En una habitación, Evans cree que ha encontrado el cuarto de baño de la reina misma. Se transporta en el tiempo nuevamente hasta un cuarto elegante de comodidad y gracia. Pero para el inglés, el más valioso de los dones de la antigua Knossos no es su arquitectura, es una serie de tablillas impresas con texto jeroglífico desconocido. Hemos hallado una especie de barra de barro cosida de forma parecida a una laja, aunque está rota en una parte, con escritura en ella, y lo que parecen ser números. Ahora debo tener unas 700 piezas. Es extremadamente satisfactorio, ya que es lo que vine a buscar a Creta. Evans identifica dos tipos de escritura, a las cuales llama lineal A y lineal B. Pero para leerlas, Arthur Evans deberá descifrar su fascinante código. Evans se convence más y más de que Knossos y no Micenas fue la civilización que precedió a la Grecia clásica. Una capital sin murallas defensivas, un centro de cultura, comodidad y paz, a la cual se introduce el camino más viejo de Europa. Luego, los minoicos desaparecieron. Sus majestuosos palacios se derrumbaron. ¿Por qué?
Para averiguarlo, para excavar y estudiar totalmente las ruinas de Knossos, Arthur Evans dedicará toda su vida y casi toda su vasta fortuna, contratando primero 50 hombres, luego 250. En mayo de 1901, los trabajadores de Evans desentierran una de las reliquias más maravillosas de Knossos, bloques gigantes de piedra que Evans dice que debieron ser parte de una gran escalinata. Durante 4 años, con un intenso esfuerzo, los hombres trabajan para reerigir la escalinata. De 4 pisos de altura, es la maravilla arquitectónica más grande del mundo minoico. Evans está convencido de que ha vuelto a la vida a la civilización más antigua y brillante del mundo occidental. Creta, esta isla comparativamente pequeña, dejada a un lado ahora por todas las rutas principales de intercambio del Mediterráneo, estuvo alguna vez en el punto de inicio y la etapa más temprana en el camino de la civilización europea. Pero si los minoicos eran tan poderosos, ¿por qué se derrumbó su imperio? La respuesta puede yacer en otro mito, un mito de belleza y terror. El mundo minoico, desconocido hasta la vuelta del siglo XX, ha sido desenterrado en la isla de Creta. En 1908, su descubridor, Arthur Evans, se construye una enorme casa nueva en el emplazamiento de la Real Knossos. Él la llama la Villa Ariadne, en honor a la legendaria hija del rey Minos. El laberinto de su monstruoso hermano, el Minotauro, está ahora completamente al descubierto. Pueden quedar pocas dudas de que esta enorme construcción con su laberinto de corredores y tortuosos pasajes, su revoltura de pequeñas cámaras, su larga sucesión de recámaras sin salida, fue de hecho el laberinto del Minotauro de espeluznante fama. También empieza aquí el mito de Dédalo, arquitecto maestro de Knossos, enviado al laberinto por Minos con su hijo Ícaro. Pero no por mucho tiempo, como nos dice la leyenda. Dédalo confeccionó alas de plumas y cera. Le advirtió a su hijo, no vueles muy alto o el sol derretirá las alas. Ícaro no le hizo caso. Alborozado, voló más y más alto. Cayó al mar y se ahogó. Los descubrimientos de Evans asombraron al mundo. Él ha encontrado las bases en piedra sólida del más fascinante de los antiguos mitos. Pero desconocida para Evans, hay otra leyenda que se ha de comprobar en Knossos. Arthur Evans ha vuelto a la vida a una civilización olvidada, pero es la escritura minoica lo que lo obsesiona. Él estará perplejo con este lenguaje perdido por el resto de su vida, pero las tablillas no le rendirán sus secretos a él. Y él mismo está a punto de ser separado de su adorada Knossos por casi 10 años. En el verano de 1914, disparos en las calles de Sarajevo. Un archiduque austriaco está muerto, y pronto los Balcanes, luego toda Europa y el Mediterráneo, están envueltas en la Primera Guerra Mundial.
Es imposible seguir excavando en Creta. Evans espera en Inglaterra a que termine la guerra. Llegada a su fin, él negocia por parte de los países balcánicos separados y ayuda a crear un nuevo país, Yugoslavia. El mundo es un lugar pacífico nuevamente. Solo entonces, en 1922, puede volver a la tierra de Minos. Para esta época, Sir Arthur Evans tiene ya más de 70 años y fue hecho caballero por sus descubrimientos en Creta. Pero el trabajo de Sir Arthur está muy lejos de terminarse. Él se embarca en uno de los proyectos más controvertidos en la historia de la arqueología: el hacer realidad un sueño no solo descubriendo la antigua Knossos, sino reconstruirla como él la imagina en su época dorada. Se le asigna a Duncan Mackenzie la supervisión de la restauración. Él pasa mucho tiempo pensando acerca de la restauración, pero esta fue llevada a cabo solo en etapas. En cierto sentido era bastante tentadora al principio, en parte porque él quería saber más acerca de cómo debía ser restaurada, pero también porque realmente tuvo que esperar hasta que el cemento armado se empezara a utilizar en los años 20 y fue entonces que casi se volvió ansioso por las restauraciones. El Palacio de Minos se recreará de acuerdo a la visión de Evans sobre el antiguo mundo minoico. El proyecto es atrevido y controvertido, pero Evans es dueño de Knossos. Él es lo bastante respetado y rico para soportar la crítica, trabajando unas veces a partir de la evidencia arqueológica y otras de su propia imaginación. Él quiere que los visitantes vean a Knossos como era hace milenios. La antigua Knossos ha sido devuelta a la luz, una ciudad que alguna vez gobernó en el Mediterráneo y luego desapareció. ¿Pero por qué? En 1926, Evans cree que ha hallado la respuesta. Cuando un fuerte terremoto sacude la isla, él siente la furia del antiguo ídolo sagrado de los minoicos. Un sonido sordo surge del suelo, similar al ensordecido bramido de un toro enojado. Es algo que debía escucharse con sus propios oídos, el mugido del toro bajo la tierra. Las restauraciones sobrevivieron al terremoto, y Evans está convencido, un cataclismo similar debió de haber destruido Knossos en el año de 1400 a.C. Para Evans, un misterio ha sido resuelto, pero el otro, las tablillas minoicas, se le sigue escapando. Luego de 30 años de lucha, Arthur Evans no ha sido capaz de oír las voces del silencioso pasado. Sir Arthur ha resucitado la grandeza de un mundo perdido. Una noche, enfermo y con fiebre, desciende por la gran escalinata y se sumerge en una mágica visión final de la gentil raza que rescató de la eternidad. Tentado en la noche de luna a mirar bien hacia abajo de la escalinata, todo el lugar parecía despertar a la vida y al movimiento. Tal fue la fuerza de la ilusión.
el rey sacerdote con su corona de plumas, grandes damas con apretadas fajas, peinadas con caireles y usando un corsé, sacerdotes con largas estolas y detrás de ellos un séquito de jóvenes elegantes y vigorosos, como si el que porta la copa y sus compañeros se hubieran bajado de los muros y pasaran una y otra vez por los tramos inferiores. En 1935, Evans se va de Creta por última vez, despidiéndose de Knossos. El trabajo de su vida está terminado. Sir Arthur muere 6 años más tarde, desafiante, controversial, indómito hasta el final. Evans había tomado pedazos de alfarería y fragmentos de mito y descubrió un regio imperio. Pero un secreto, el secreto de la caída del imperio, sigue embebido en la leyenda más fascinante de todas, la fábula de la extraviada Atlántida. Durante 40 años, el arqueólogo inglés Sir Arthur Evans trabajó para hallar las verdades históricas detrás del mito griego. 2 preguntas acerca de los minoicos quedaron sin respuesta: su lenguaje y su desaparición. Después de la muerte de Evans, un arqueólogo griego llamado Spiridón Marinatos vuelve a tomar el sendero. Marinatos encuentra su primera clave en 1932. Excava en un emplazamiento llamado Amnisos, en la costa norte de Creta, un pueblo descrito por el poeta ciego Homero como el puerto de la regia Knossos. Estamos en el emplazamiento de Amnisos, en el centro de la costa norte de Creta, donde Marinatos excavó esta maravillosa villa minoica a la que se le ha puesto el nombre de Villa de los Lirios, en honor a los frescos que fueron encontrados dentro de la villa. En una parte del emplazamiento encontró grandes bloques cortados que habían sido movidos de su lugar, lo cual él atribuyó a un maremoto o marejada. Por todos los alrededores uno encuentra pedazos de pomes que son claramente de la erupción minoica misma, e incluso en la cima de esta colina hemos encontrado actualmente pedazos de pomes, los cuales seguramente solo pudieron llegar aquí con un tsunami o marejada. Pero ¿qué pudo desencadenar una ola tan mortífera? A Marinatos le surge la idea. 120 kilómetros al norte de Creta, una isla llamada Santorini. Una isla que fue sacudida por un antiguo cataclismo 100 veces más poderoso que la bomba de hidrógeno. Santorini. Un paisaje volcánico desolado, cuyos pronunciados acantilados son todo lo que queda después de una feroz catástrofe que arrancó el corazón de la isla. Marinatos está convencido. La catástrofe que obliteró al mundo minoico es la misma descrita en la más famosa de todas las leyendas griegas, el continente perdido de la Atlántida, registrada por el más grande de los filósofos, Platón. En esta isla de la Atlántida había surgido una grande y maravillosa monarquía, la cual gobernó toda la isla, así como muchas otras y parte de la tierra firme. Pero después vino un tiempo de terremotos y desastres. En un terrible día con su noche, la Atlántida se hundió en el mar y desapareció.
Platón relató el mito de la Atlántida en el año 300 a.C., 400 años después de la Ilíada de Homero, 1000 años después del fin del gran imperio minoico. ¿Estaba Platón escribiendo una fábula o transcribiendo la historia? Marinatos cree que la leyenda es un recuerdo distorsionado de la destrucción que sobrevino a Creta y a Santorini. La Atlántida, como fue descrita por Platón, tiene una misteriosa similitud con el mundo minoico descubierto por Arthur Evans en Creta. Platón describe repetidamente la obsesión de los atlantes por el poderoso toro. En el santuario de la ciudad, los toros vagaban en libertad. La princesa los cazaba con estacas de madera y cuerdas, pero sin herramientas de hierro. Cuando el toro era capturado, lo traían a una columna y lo mataban sobre ella, empapando la inscripción con su sangre. Platón describe la geografía de la isla nuevamente asemejándose a Creta. Se decía que todo el país estaba rodeado por montañas que descendían hacia el mar. Las montañas eran célebres por su belleza. Marinatos cree que los minoicos eran el pueblo de la Atlántida. Él está convencido de que yace un gran secreto esperando a ser descubierto en Santorini. Pasarán 30 años antes de que él pueda probar su teoría. En 1941, la guerra relámpago de Hitler llega a las costas de Creta. Cientos de patriotas son muertos. La casa de Arthur Evans, la Villa Ariadne, es convertida en cuartel general nazi. Luego, al finalizar la guerra, una sangrienta revolución en Grecia vuelve imposible el trabajo de campo. No es sino hasta 1967 que Marinatos puede excavar finalmente en Santorini. El emplazamiento es un campo estéril en una parte baja de la isla que pudo haber escapado a lo peor de la erupción. Casi inmediatamente, los trabajadores de Marinatos descubren estructuras que eran inconfundiblemente minoicas. Ollas pintadas al estilo minoico, selladas intactas en ceniza volcánica por más de 3000 años. Las casas minoicas de Santorini están virtualmente intactas, algunas de ellas de 2 pisos de altura. Los frescos se han conservado a la perfección, vívidos con la habilidad artística de un pueblo desaparecido. Entre los más famosos, el niño pescador. A diferencia de las pinturas murales de la vida en la corte de la regia Knossos, los frescos de Santorini celebran las vidas de la clase comerciante, como se describe en la Atlántida de Platón. El encantador arte de esta antigua villa refleja los sueños de un pueblo atado al mar. Una nación de marineros y comerciantes, nuevamente concordando con la rendición de cuentas de Platón de los atlantes que vivían del mar. Sus barcos tocaron las costas de Egipto, Libia y Mesopotamia. Escenas de tranquilidad pastoral, de comercio y combate.
Una vida apacible, sacudida repentinamente por la erupción volcánica más destructiva en la historia registrada. Una explosión tan poderosa que voló un cráter de 5.16 kilómetros cuadrados del centro de la isla, tan terrible que rocas y cenizas fueron arrojadas hasta cientos de kilómetros de distancia. ...96.5 kilómetros más al sur, en Creta, los puertos minoicos fueron arrasados por marejadas. Tierra adentro, llovieron cenizas sobre Knossos. Las cosechas se arruinaron, el comercio cesó. Se hizo que el imperio se tambaleara. La gente de la villa excavada por Marinatos escapó antes del mortal cataclismo. No se encontraron esqueletos, pero el arqueólogo cree que otros lugares de Santorini, otros pueblos minoicos, yacen sellados en ceniza volcánica. En alguna parte, falta encontrar los huesos de las víctimas minoicas de Santorini, abrazados con terror mientras su mundo volaba en pedazos. Marinatos sigue cavando en Santorini hasta 1974, cuando muere en el emplazamiento. Es sepultado en una antigua casa minoica, siendo enterrado para descansar en la perdida Atlántida. Pero él deja en Santorini un misterio lo suficientemente grande para mantener ocupados a otros arqueólogos durante muchos años por venir. En las costas del eterno Mediterráneo, poderosas civilizaciones surgieron y cayeron, conquistaron y luego desaparecieron. Dejaron su habilidad artesanal para deleitarnos y sus mitos para vagar por nuestros sueños. Las piedras de antiguos monumentos son la prueba de las canciones de los poetas, pero cada nuevo descubrimiento abre la cripta de un misterio más. Y uno de los más grandes misterios de todos, las silenciosas tablillas de la gran era minoica, hallarían su voz en la curiosidad de un muchacho de 14 años. Durante décadas, el erudito inglés Arthur Evans trató de descifrar dos formas de escritura del Palacio de Knossos, en la isla de Creta. Nunca tuvo éxito. Pero en 1936, cuando tenía 85 años de edad, Evans dio una plática a una audiencia de niños de escuela acerca de las inscripciones minoicas no descifradas que él llamó lineal A y lineal B. En la audiencia estaba un niño de 14 años llamado Michael Ventris, quien entonces y ahí mismo decidió que él sería quien descifraría el código. Le toma 16 años, pero tiene éxito. Él descifra la lineal B. Durante las últimas pocas semanas he llegado repentinamente a la conclusión de que las tablillas de Knossos y Pilos deben, después de todo, estar escritas en griego, un griego difícil y arcaico, viendo que es 500 años más viejo que Homero y escrito en una forma más bien abreviada, pero de todas maneras griego. Ventris ha echado 1000 años para atrás el surgimiento del occidente. Los nombres en las tablillas de la lineal B son los de la leyenda griega: Héctor, Aquiles, Poseidón, Zeus. Prueba de que la cultura occidental no empezó con la Acrópolis, con Homero o con Platón. Comenzó con los minoicos. Trágicamente, Michael Ventris muere en un accidente automovilístico en 1956, antes de que pudiera decodificar la escritura aún más antigua, la lineal A. Ese lenguaje permanece indescifrado hoy en día, un enigma que ha sido pasado durante 4000 años para retar a aquellos que buscan abrir las cortinas de las eras, explorar al filo del mito y la maravilla, donde la verdad se encuentra con el misterio del tiempo. En medio del mar oscuro como el vino, hay una isla llamada Creta,
una cautivadora de los ojos, bañada por el mar.